Francia, década de 1420. Una jovencita asegura oír voces. Palabras que solo oye ella. Se llama Juana de Arco y dice que Dios le habla. No importa que fuera cierto o no que Dios le hubiese encomendado una misión, ella lo creía. Juana emprendió su sagrada gesta, vencer a los ingleses y conseguir que el rey francés fuera coronado. Mensajera divina, bruja o soldado, fue capaz de soportar grandes penas y sufrimientos. ¿Cómo pudo superarlo una joven de 19 años? En busca de respuestas, historiadores, neurólogos y psicólogos religiosos examinan su extraordinaria vida cuando abrimos el expediente misterio de Juana de Arco. Expediente Misterio, Juana de Arco. Juana de Arco, santa patrona de Francia y héroe nacional. La historia de Juana ha sido embellecida con el paso de los siglos, convirtiendo la verdadera vida de esta joven en una oscura leyenda. Hace 20 años que Rachel Gibbons estudia historia medieval y la vida de Juana. Es santa. Soldado de caballería, hereje, bruja, pionera del feminismo, profetisa. Examinando detalladamente sus milagrosos actos, los científicos creen posible revelar lo que se oculta tras la azarosa vida de Juana y de su muerte. La investigación empieza en Domremy-la-Pucelle, 350 kilómetros al este de París. En 1428, la casa familiar, la iglesia y estas calles fueron el escenario del inicio del misterio de Juana. Aquí fue donde tomó su decisión. Y a partir de entonces, salió del anonimato para convertirse en leyenda. Dejó su casa a la edad de 16 años. Tomó por sí misma la decisión de dejar su pueblo natal. Y en una época en la que muchas personas no habrían pasado ni una noche fuera de sus casas. Es algo muy notable para cualquiera, y mucho más para una muchacha como Juana de Arco. Procedía de una familia rural, y en aquellos tiempos, su decisión levantó extraordinarias críticas. Juana decía que desde los 13 años había oído voces en su cabeza, y creía que esas voces venían directamente de Dios. Algunos expertos modernos dicen que esos son signos de que Juana era esquizofrénica y estaba loca. El doctor en psicología, Miguel Farias, opina otra cosa. Hay que hacer una seria distinción entre las personas que oyen voces y sufren un grave problema psicológico y las personas que oyen voces pero llevan una vida normal. No hay datos históricos que sugieran que Juana fuera considerada una perturbada. Aparentemente, durante su infancia tuvo un comportamiento normal en sociedad. El doctor Farias cree que las voces podían ser pensamientos profundamente encerrados en su mente inconsciente. Desde un punto de vista puramente psicológico, podemos decir que tenía una disposición personal que le permitía percibir cosas de su inconsciente que interpretaba como voces. La fe cristiana de su tiempo la llevó a pensar que las voces eran mensajes de Dios.
De hecho, este tipo de percepciones no eran inusuales en el siglo XV. Durante la época en que vivió Juana de Arco, en Francia había visionarios y profetas. Pero aunque no pasarían de 300 y era algo inusual, no era un hecho desconocido. Y muchos de esos visionarios eran mujeres. Considerada una mensajera divina, posiblemente Juana fue bien aceptada. Su posible facultad por acceder a su inconsciente y su profundo fervor religioso pueden explicar el hecho de que dijera oír la voz de Dios. Pero sus extraordinarios actos son los que la hacen tan especial. Aunque la gente de aquella época creyera en las voces, y aunque nosotros creamos en ellas, lo que realmente importa es que Juana estaba convencida de oírlas, tanto que la prepararon para llevar a cabo una tarea que parece imposible. Esos hechos se consideraron milagrosos y crearon la leyenda de Juana de Arco. Y tuvieron lugar durante el momento álgido de una feroz campaña militar. La vida de Juana transcurrió durante la larguísima guerra de los 100 años, resultado de la constante rivalidad entre Inglaterra y Francia. Francia estaba dividida. Por un lado, Inglaterra se había aliado con un poderoso noble francés, el duque de Burgundia. Por el otro, el legítimo heredero del trono de Francia, Carlos VII, que no quería perder su legado. El país estaba dividido. Los ingleses y los burgundios ocupaban el norte y los franceses el sur. La frontera entre ambos territorios era el río Loira. Juana de Arco entró en escena en un momento en que los franceses se encontraban en una de las peores situaciones del conflicto. Los ingleses avanzaban lentamente por territorio francés. En esa época, en marzo de 1429, Juana de Arco pidió audiencia para hablar con Carlos VII en la corte real. Las voces y su determinación intrigaron al rey. Cuando Juana se presentó en la corte, dijo que su misión era liberar Orleans. Orleans era el frente del conflicto anglo-francés. El ejército inglés había llegado a Orleans sabiendo que la ciudad era un punto estratégico muy importante para poder seguir avanzando. Los ingleses la sitiaron durante 7 meses. Algunos historiadores piensan que Carlos VII permitió que Juana fuera a Orleans con refuerzos porque estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa que pudiera ayudarle. Fue bien recibida por las tropas porque su presencia se veía como la legitimación divina de la causa de los franceses. La leyenda de Juana empezó entre los soldados. Se dice que Juana hizo un milagro en Orleans, rompiendo el asedio y obligando a retirarse a los ingleses. El historiador militar Kelly de Vries nos revela que la realidad es muy distinta. Los ingleses pensaban que tenían suficientes hombres para contener a los franceses y por otra parte los franceses no cargaron directamente contra los ingleses. La interpretación de Vries se basa en un detallado análisis de los eventos ocurridos tras la llegada de Juana. Los ingleses llegaron al Loira y aunque la mayoría de ciudades se rindieron, Orleans no capituló. Los ingleses no esperaban que los ciudadanos de Orleans contraatacaran y por eso dejaron un destacamento de solo 4.000 hombres cerca de la ciudad. Con tan limitada fuerza, el comandante inglés Thomas Montague centró su ataque contra la fortaleza de Tourelle al sur. Detrás estaba el único puente que cruzaba el Loira y llevaba a la ciudad. Ahí es donde los orleaneses hicieron un extraordinario y audaz movimiento. Destruyeron el puente, deteniendo el avance de los ingleses. Cuando los orleaneses empezaron a luchar, lo único que pudieron hacer los ingleses fue sitiarlos. Pero los ingleses no tenían hombres suficientes para rodear toda la ciudad y evitar la entrada y salida de suministros. Además, habían sufrido importantes reveses. Thomas Montague había muerto en un desafortunado incidente durante los primeros días del asedio.
Fue un hecho fortuito. Se asomó a una ventana, el proyectil de un cañón francés impactó allí y le destrozó la cara. Lo mató y dejó sin líder a los ingleses. A diferencia de lo que cuenta la leyenda, Juana no se acercó a la ciudad mientras era destrozada a manos de los ingleses. Los ingleses no podían ganar y los franceses no podían echarlos. Estaban en un punto muerto. La llegada de Juana con más soldados decantó la balanza a favor de los orleaneses y los franceses. Atacaron. Sorprendieron a los ingleses en la fortaleza de Tourelle y consiguieron derrotarlos. De Vries no cree que fuera una victoria milagrosa, sino que los ingleses no opusieron gran resistencia. Todo el mundo creía que los ingleses serían barridos del resto de Francia y que Juana de Arco sería el factor determinante que lo conseguiría, pero no habrían ganado de ninguna manera. Además de que la victoria de Orleans se considerara como algo extraordinario, se produjo un famoso milagro en el campo de batalla que no tenía explicación. Juana fue alcanzada por una flecha que profundizó 15 centímetros en el cuello y la zona del hombro. Perdió mucha sangre. Se pensó que seguramente Juana moriría. Parecía una herida mortal. Pero poco tiempo después, volvía a la acción. El hecho de que regresara tan rápidamente, aparentemente ilesa, a pesar de la herida, se vio como un milagro. Sin embargo, no hay datos de dónde fue herida o si supuso una amenaza para su vida. El doctor Tobias Capwell analiza un arma de la época en busca de pistas. Es muy difícil hacer una valoración exacta porque no quedan armaduras completas de los tiempos de Juana de Arco. La estatua yacente de esta tumba del siglo XV, de una iglesia rural que se encuentra a 105 kilómetros al noroeste de Londres, es una de las pocas representaciones del tipo de armadura que usaba Juana. La armadura que llevaba Juana era una buena protección contra las flechas. El hecho de que sufriera una herida penetrante demuestra que entró por un punto débil. Capwell cree que pudo entrar por un resquicio. La protección pectoral salía desde abajo de los brazos y cubría los hombros, siguiendo esta línea. Probablemente la defensa de los hombros seguía la misma línea en paralelo, pero los filos no se solapaban y había un resquicio. Y si estaba subiendo por una escalera de asedio y dispararon una flecha desde arriba, pudo entrar por ese resquicio. Es una herida grave, pero no fatal. La teoría de Capwell sugiere que no es raro que Juana sobreviviera. Sin embargo, su herida era algo más que un simple arañazo. En un hospital del Reino Unido líder en investigación, una neurocientífica, la doctora Katia Big, está analizando los efectos que tiene la fe religiosa sobre el dolor. La flecha penetró 15 centímetros y se supone que debía ser una herida muy dolorosa. La doctora Big cree que la respuesta a cómo pudo Juana soportar el dolor podía estar en el interior de su cabeza. Solemos pensar que el dolor afecta al cuerpo, en su parte física, pero ahora sabemos que es algo más complejo. No solo se trata de lo que ocurre en la parte física, sino que es más importante lo que pasa a nivel psicológico. Big forma equipo con el doctor en psicología, Miguel Farias, para investigar cómo se puede soportar el dolor sin que nada físico intervenga para que desaparezca. El doctor Farias dirige las pruebas de psicología de la religión y tiene una pregunta específica para su investigación.
Una profunda creencia religiosa puede influir no solo en nuestra percepción del mundo, sino incluso en cómo sentimos el dolor y la intensidad con que lo sentimos. Utilizando una máquina de imágenes por resonancia magnética para registrar la actividad cerebral, medirán los efectos que tiene la fe religiosa en la percepción del dolor. La prueba se realiza con 24 voluntarios, la mitad son católicos y la otra mitad ateos no creyentes. A los participantes se les muestran dos pinturas diferentes. Una es la Virgen María y la otra es un cuadro no religioso de Leonardo da Vinci. Con cada imagen recibirán una ligera descarga eléctrica. Se les ha pedido que califiquen el dolor que les produce la descarga. La doctora Big no solo registra las reacciones de los pacientes, sino que también estudia la actividad de sus cerebros durante el experimento. Los resultados revelan un patrón consecuente y la posible respuesta a cómo pudo Juana soportar el dolor de su herida. Lo primero que notamos fue que los participantes religiosos sufrían menos dolor, pero solo cuando miraban la pintura de la Virgen María. La cruz azul muestra el área del cerebro conectada a la reducción del dolor. En el grupo ateo no se ha registrado actividad en esta área, pero sin embargo, en el grupo católico es otra cosa. Aquí pueden ver lo que hemos obtenido. Entra en funcionamiento un mecanismo que está representado aquí, en esta pequeña zona del cerebro que les ayuda a minimizar el dolor. Por las profundas convicciones religiosas de Juana, la conclusión es que podrían ser la causa de su rápido restablecimiento. Por la fuerza de sus creencias, consiguió suprimir el dolor a un nivel físico. Y es posible que lo que ocurriera en su cerebro le permitiera seguir luchando después de haber sido herida. El experimento ha demostrado que Juana de Arco pudo conseguir reducir el dolor físico por medio de su fe. Parece ser que su inamovible fe la impulsó a completar su misión. Carlos VII fue coronado en Reims. Es la catedral en que tradicionalmente se coronaba a los reyes franceses. La coronación de Carlos legitimó su derecho al trono sobre su rival inglés. La ceremonia tuvo lugar el 17 de julio de 1429, 2 meses después de la victoria de Orleans. Para los historiadores, la coronación fue la última gran victoria de Juana. Es muy difícil para las gentes de la era moderna imaginar el alto nivel de autoconfianza y fortaleza que impulsaban a Juana de Arco. Pero al final, su propio carácter la llevó a su captura y su muerte. Con la coronación del rey, en vez de regresar a su casa, Juana emprendió nuevas misiones militares, incluyendo un temerario ataque a París. Perdieron y fue capturada por los burgundios a unos 80 kilómetros al norte de París. Los soldados franceses leales a los ingleses apresaron a Juana. Allí terminó su carrera militar. El mito de Juana de Arco dice que liberó Francia de la opresión inglesa durante la Guerra de los 100 años. Pero las pruebas indican otra cosa. La Guerra de los 100 años no terminó con la coronación ni tampoco con la captura de Juana. La guerra no terminó hasta 1453. Juana no liberó Francia como dice la leyenda. La guerra continuó 20 años más. Su autoconfianza se convirtió en pesada losa. Fue conducida a Rouen, en la zona francesa controlada por los ingleses, y fue juzgada y condenada por herejía por la Iglesia Católica. La condena fue morir quemada viva en la hoguera. Los acontecimientos de sus últimos días revelaron la extraordinaria realidad de la resistencia de Juana. Tuvo un momento de dudas. En la sombría abadía de Rouen, Juana negó haber oído las voces.
Después de todo lo que había soportado, después de los peligros y las dificultades que había afrontado por obedecer a esas voces, al final, en sus horas bajas, renegó de ellas y confesó sus pecados contra la Iglesia y contra Dios. Es lógico que tuviera miedo. Es una reacción humana totalmente normal. Y más en una muchacha de 19 años abandonada por todos. La iban a quemar viva. Es imposible no tener miedo de eso. Pero sorprendentemente, rectificó su confesión unos días después. Nuevamente, su autoconfianza dominó la mente racional de Juana. Tuvo un momento de debilidad, pero apoyándose en la fuerza que le daba su fe, superó esa debilidad. Y eso fue lo que la convirtió en santa de la Iglesia cristiana. Juana selló su destino. Si no hubiese sido hallada culpable de herejía, si no hubiese abjurado, posiblemente no habríamos oído hablar de ella. Pero murió sacrificándose por sí misma, por lo que creía. Y eso llevó a Juana de Arco a la fama. La historia de Juana, toda su vida, fue moldeada por su increíble fuerza mental. Y su muerte, 22 meses después de su gran triunfo con la coronación del rey francés, fue el excepcional final de su andadura. Según testigos presenciales de los acontecimientos, no suplicó por su vida. Pronunció el nombre de Jesús con voz fuerte y firme cuando las llamas la envolvieron. Tenemos pruebas de que algunas prácticas orientales sumen a las personas en tan alto estado de concentración mental que no sienten dolor. Parecen capaces de aislarse de cualquier estimulación exterior. Sabemos que es posible, aunque extraordinario. La vida de Juana estuvo dominada por su fervor religioso. La extrema devoción y fuerza de su mente nos dan la explicación a sus legendarios milagros. Pero a pesar de su gran fe en Dios, la Iglesia Católica la quemó por hereje. Y pasaron casi 490 años para que la misma Iglesia reconociera la santidad de Juana de Arco. Expediente Misterio. Juana de Arco. Juana de Arco, santa patrona de Francia y héroe nacional. La historia de Juana ha sido embellecida con el paso de los siglos, convirtiendo la verdadera vida de esta joven en una oscura leyenda. Hace 20 años que Rachel Gibbons estudia historia medieval y la vida de Juana. Es santa, soldado de caballería, hereje, bruja, pionera del feminismo, profetisa. Examinando detalladamente sus milagrosos actos, los científicos creen posible revelar lo que se oculta tras la azarosa vida de Juana y de su muerte. La investigación empieza en Domremy-la-Pucelle, 350 kilómetros al este de París. En 1428, la casa familiar, la iglesia y estas calles fueron el escenario del inicio del misterio de Juana.
Aquí fue donde tomó su decisión y a partir de entonces salió del anonimato para convertirse en leyenda. Dejó su casa a la edad de 16 años. Tomó por sí misma la decisión de dejar su pueblo natal. Y en una época en la que muchas personas no habrían pasado ni una noche fuera de sus casas. Es algo muy notable para cualquiera. Y mucho más para una muchacha como Juana de Arco. Procedía de una familia rural y en aquellos tiempos su decisión levantó extraordinarias críticas. Juana decía que desde los 13 años había oído voces en su cabeza y creía que esas voces venían directamente de Dios. Algunos expertos modernos dicen que esos son signos de que Juana era esquizofrénica y estaba loca. El doctor en psicología, Miguel Farias, opina otra cosa. Hay que hacer una seria distinción entre las personas que oyen voces y sufren un grave problema psicológico y las personas que oyen voces pero llevan una vida normal. No hay datos históricos que sugieran posiblemente Juana fue bien aceptada. Su posible facultad por acceder a su inconsciente y su profundo fervor religioso pueden explicar el hecho de que dijera oír la voz de Dios. Pero sus extraordinarios actos son los que la hacen tan especial. Aunque la gente de aquella época creyera en las voces, y aunque nosotros creamos en ellas, lo que realmente importa es que Juana estaba convencida de oírlas, tanto que la prepararon para llevar a cabo una tarea que parece imposible. Esos hechos se consideraron milagrosos y crearon la leyenda de Juana de Arco. Y tuvieron lugar durante el momento álgido de una feroz campaña militar. La vida de Juana transcurrió durante la larguísima guerra de los 100 años, resultado de la constante rivalidad entre Inglaterra y Francia. Francia estaba dividida. Por un lado, Inglaterra se había aliado con un poderoso noble francés, el duque de Burgundia. Por el otro, el legítimo heredero del trono de Francia, Carlos VII, que no quería perder su legado. El país estaba dividido. Los ingleses y los burgundios ocupaban el norte y los franceses el sur. La frontera entre ambos territorios era el río Loira. Juana de Arco entró en escena en un momento en que los franceses se encontraban en una de las peores situaciones del conflicto. Los ingleses avanzaban lentamente por territorio francés. En esa época, en marzo de 1429, Juana de Arco pidió audiencia para hablar con Carlos VII en la corte real. Las voces y su determinación intrigaron al rey. Cuando Juana se presentó en la corte, dijo que su misión era liberar Orleans. Orleans era el frente del conflicto anglo-francés. El ejército inglés había llegado a Orleans sabiendo que la ciudad era un punto estratégico muy importante para poder seguir avanzando. Los ingleses la sitiaron durante 7 meses. Algunos historiadores piensan que Carlos VII permitió que Juana fuera a Orleans con refuerzos porque estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa que pudiera ayudarle. Fue bien recibida por las tropas porque su presencia se veía como la legitimación divina de la causa de los franceses. La leyenda de Juana empezó entre los soldados. Se dice que Juana hizo un milagro en Orleans, rompiendo el asedio y obligando a retirarse a los ingleses. Hombros seguía la misma línea en paralelo, pero los filos no se solapaban y había un resquicio. Y si estaba subiendo por una escalera de asedio y dispararon una flecha desde arriba, pudo entrar por ese resquicio. Es una herida grave, pero no fatal.
La teoría de Campbell sugiere que no es raro que Juana sobreviviera. Sin embargo, su herida era algo más que un simple arañazo. En un hospital del Reino Unido líder en investigación, una neurocientífica, la doctora Katia Big, está analizando los efectos que tiene la fe religiosa sobre el dolor. La flecha penetró 15 centímetros y se supone que debía ser una herida muy dolorosa. La doctora Big cree que la respuesta a cómo pudo Juana soportar el dolor podía estar en el interior de su cabeza. Solemos pensar que el dolor afecta al cuerpo, en su parte física, pero ahora sabemos que es algo más complejo. No solo se trata de lo que ocurre en la parte física, sino que es más importante lo que pasa a nivel psicológico. Big forma equipo con el doctor en psicología, Miguel Farias, para investigar cómo se puede soportar el dolor sin que nada físico intervenga para que desaparezca. El doctor Farias dirige las pruebas de psicología de la religión y tiene una pregunta específica para su investigación. Una profunda creencia religiosa puede influir no solo en nuestra percepción del mundo, sino incluso en cómo sentimos el dolor y la intensidad con que lo sentimos. Utilizando una máquina de imágenes por resonancia magnética para registrar la actividad cerebral, medirán los efectos que tiene la fe religiosa en la percepción del dolor. La prueba se realiza con 24 voluntarios, la mitad son católicos y la otra mitad ateos no creyentes. A los participantes se les muestran dos pinturas diferentes. Una es la Virgen María y la otra es un cuadro no religioso de Leonardo da Vinci. Con cada imagen recibirán una ligera descarga eléctrica. Se les ha pedido que califiquen el dolor que les produce la descarga. La doctora Big no solo registra las reacciones de los pacientes, sino que también estudia la actividad de sus cerebros durante el experimento. Los resultados revelan un patrón consecuente y la posible respuesta a cómo pudo Juana soportar el dolor de su herida. Lo primero que notamos fue que los participantes religiosos sufrían menos dolor, pero solo cuando miraban la pintura de... Tuvo un comportamiento normal en sociedad. El doctor Farias cree que las voces podían ser pensamientos profundamente encerrados en su mente inconsciente. Desde un punto de vista puramente psicológico, podemos decir que tenía una disposición personal que le permitía percibir cosas de su inconsciente, que interpretaba como voces. La fe cristiana de su tiempo la llevó a pensar que las voces eran mensajes de Dios. De hecho, este tipo de percepciones no eran inusuales en el siglo XV. Durante la época en que vivió Juana de Arco, en Francia había visionarios y profetas. Pero aunque no pasarían de 300 y era algo inusual, no era un hecho desconocido. Y muchos de esos visionarios eran mujeres. Considerada una mensajera divina, posiblemente Juana fue bien aceptada. Su posible facultad por acceder a su inconsciente y su profundo fervor religioso pueden explicar el hecho de que dijera oír la voz de Dios. Pero sus extraordinarios actos son los que la hacen tan especial. Aunque la gente de aquella época creyera en las voces, y aunque nosotros creamos en ellas, lo que realmente importa es que Juana estaba convencida de oírlas, tanto que la prepararon para llevar a cabo una tarea que parece imposible. Esos hechos se consideraron milagrosos y crearon la leyenda de Juana de Arco. Y tuvieron lugar durante el momento álgido de una feroz campaña militar. La vida de Juana transcurrió durante la larguísima guerra de los 100 años, resultado de la constante rivalidad entre Inglaterra y Francia. Francia estaba dividida. Por un lado, Inglaterra se había aliado con un poderoso noble francés, el duque de Burgundia. Por el otro, el legítimo heredero del trono de Francia, Carlos VII, que no quería perder su legado.
El país estaba dividido. Los ingleses y los burgundios ocupaban el norte y los franceses el sur. La frontera entre ambos territorios era el río Loira. Juana de Arco entró en escena en un momento en que los franceses se encontraban en una de las peores situaciones del conflicto. Los ingleses avanzaban lentamente por territorio francés. En esa época, en marzo de 1429, Juana de Arco pidió audiencia para hablar con Carlos VII en la corte real. Las voces. Asegura oír voces. Palabras que solo oye ella. Se llama Juana de Arco y dice que Dios le habla. No importa que fuera cierto o no que Dios le hubiese encomendado una misión, ella lo creía. Juana emprendió su sagrada gesta, vencer a los ingleses y conseguir que el rey francés fuera coronado. Mensajera divina, bruja o soldado, fue capaz de soportar grandes penas y sufrimientos. ¿Cómo pudo superarlo una joven de 19 años? En busca de respuestas, historiadores, neurólogos y psicólogos religiosos examinan su extraordinaria vida cuando abrimos el expediente misterio de Juana de Arco. Expediente Misterio, Juana de Arco. Juana de Arco, santa patrona de Francia y héroe nacional. La historia de Juana ha sido embellecida con el paso de los siglos, convirtiendo la verdadera vida de esta joven en una oscura leyenda. Hace 20 años que Rachel Gibbons estudia historia medieval y la vida de Juana. Es santa. Soldado de caballería, hereje, bruja, pionera del feminismo, profetisa. Examinando detalladamente sus milagrosos actos, los científicos creen posible revelar lo que se oculta tras la azarosa vida de Juana y de su muerte. La investigación empieza en Domremy-la-Pucelle, 350 kilómetros al este de París. En 1428, la casa familiar, la iglesia y estas calles fueron el escenario del inicio del misterio de Juana. Aquí fue donde tomó su decisión. Y a partir de entonces, salió del anonimato para convertirse en leyenda. Dejó su casa a la edad de 16 años. Tomó por sí misma la decisión de dejar su pueblo natal. Y en una época en la que muchas personas no habrían pasado ni una noche fuera de sus casas. Es algo muy notable para cualquiera, y mucho más para una muchacha como Juana de Arco. Los ingleses no podían ganar, y los franceses no podían echarlos. Estaban en un punto muerto. La llegada de Juana con más soldados decantó la balanza a favor de los orleaneses y los franceses. Atacaron. Sorprendieron a los ingleses en la fortaleza de Tourelle y consiguieron derrotarlos. De Vries no cree que fuera una victoria milagrosa, sino que los ingleses no opusieron gran resistencia. Todo el mundo creía que los ingleses serían barridos del resto de Francia y que Juana de Arco sería el factor determinante que lo conseguiría, pero no habrían ganado de ninguna manera. Además de que la victoria de Orleans se considerara como algo extraordinario, se produjo un famoso milagro en el campo de batalla que no tenía explicación. Juana fue alcanzada por una flecha que profundizó 15 centímetros en el cuello y la zona del hombro.
Perdió mucha sangre. Se pensó que seguramente Juana moriría. Parecía una herida mortal. Pero poco tiempo después, volvía a la acción. El hecho de que regresara tan rápidamente, aparentemente ilesa, a pesar de la herida, se vio como un milagro. Sin embargo, no hay datos de dónde fue herida o si supuso una amenaza para su vida. El doctor Tobias Cabwell analiza un arma de la época en busca de pistas. Es muy difícil hacer una valoración exacta porque no quedan armaduras completas de los tiempos de Juana de Arco. La estatua yacente de esta tumba del siglo XV, de una iglesia rural que se encuentra a 105 kilómetros al noroeste de Londres, es una de las pocas representaciones del tipo de armadura que usaba Juana. La armadura que llevaba Juana era una buena protección contra las flechas. El hecho de que sufriera una herida penetrante demuestra que entró por un punto débil. Cabwell cree que pudo entrar por un resquicio. La protección pectoral salía desde abajo de los brazos